En práctica 10, cinética química, vamos a realizar varios experimentos, una combinación de experimentos virtuales, experimentos en que se mira un video y otros que son prácticas que pueden hacer con material casera. Los objetivos, como siempre, son para investigar y hacer algo práctica según la cinética química. Específicamente, ese será como ver la variación de la concentración respecto al tiempo de la reacción de tintes con el cloro. Entonces, ¿cuál es el efecto de tiempo sobre la velocidad de una reacción? ¿Okay? Utilizar el método de rapideces iniciales para determinar los parámetros cinéticos asociados con la ley de rapidez de la reacción tipo reloj de yodo. Entonces, este es cuando tenemos los 3 experimentos con concentraciones iniciales diferentes y hacemos para calcular el orden de la reacción respecto a un reactivo y el orden de reacción respecto al otro reactivo. Esta es una parte que está hecha. Bueno, parte 1 es casera. Hay que utilizar unos materiales que se encuentran fácilmente en la casa o en pulpería. Número 2 es un experimento virtual. Va a utilizar una simulación. Número 3, vamos a estudiar el efecto de la concentración y la temperatura en la rapidez inicial de la reacción y observar el efecto de distintos parámetros en la rapidez de reacciones químicas. Específicamente, tenemos una reacción catalizada, que es la pasa de elefante. Que aquí tenemos una introducción que incluye información que hemos visto en la lección. Esa es la parte, el consejo número 2, publicada en el aula virtual. Es para recordarle que la estequiometría de una reacción está utilizada para escribir la rapidez de la reacción. ¿Okay? Entonces, aquí en este ejemplo, el amoníaco tiene estequiometría 4. Entonces, tenemos 1/4 por su cambio de concentración sobre cambio de tiempo. Y recordamos que el amoníaco como reactivo es negativo. Pongan mucha atención porque en ese documento los signos negativos son muy pequeños y es fácil no verlos. ¿Okay? Entonces, también recordamos la ley de rapidez, que es otra forma de calcular la velocidad de una reacción. Ese tiene que ver con el orden de la reacción. Recordamos que el orden de reacción, el exponente aquí, no es igual al coeficiente de la reacción. El orden de la reacción no tiene nada que ver con la estequiometría de la reacción. ¿Okay? En los ejemplos que hemos visto en la clase, siempre tuvimos en ese tipo de experimento en que tenemos concentraciones iniciales que son iguales, concentraciones iniciales que son iguales en el otro compuesto. Y hay que hacer esta razón entre las dos leyes de rapidez. En la clase siempre habíamos tenido valores que era muy fácil calcular y por lo tanto siempre era fácil identificar el orden de la reacción. Pero a veces cuando estamos haciendo cálculos con números más reales, como de un experimento, en vez de llegar a un punto aquí, cuando tenemos 1/2 es igual a 1/2 elevado a n, y es muy fácil determinar que n es igual a 1. Entonces, si no es tan fácil, por ejemplo, si tuvimos, 0,65 es igual a 1,34 elevado a m, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es tomar el logaritmo natural a ambos lados. Si tenemos logaritmo natural y logaritmo natural,
Entonces tenemos el logaritmo natural de 0,65 es igual al logaritmo natural de 1,34 elevado a m. Por lo tanto, aquí lo que vamos a tener es el exponente puede convertirse en coeficiente. ¿Okay? Es una ley de álgebra 2. Entonces ahora podemos despejar y m es igual al logaritmo natural de 1,34 sobre el logaritmo natural de 0,65, por ejemplo. Y usted puede calcular fácilmente en su calculadora. Va a tener un valor que es un decimal y puede reportarlo. En este caso tenemos dos posiciones decimales, entonces este valor de m puede reportar con dos cifras negativas. O si es casi igual a 2, escribe 2. Si es casi igual a 1, escribe 1. Pero la realidad es que a veces el orden de una reacción es 1,5. ¿Ok? Entonces, es mejor reportar el valor con dos cifras negativas. En este ejemplo, cuando tenemos dos posiciones decimales. Ok. Entonces, utilizando ese truco de matemática para facilitar unos cálculos. Y ahora vamos a hablar de los experimentos. Okay. Un poco de cinética. Las enzimas simplemente son proteínas que funcionan como esas proteínas, las enzimas, pueden catalizar una reacción. Entonces podemos ver que la proteína inicial aquí y la proteína final allá es igual, no se ha cambiado por la reacción. Se puede reciclarse, reutilizarse una y otra vez. Tiene un sitio activo que puede recibir uno o más sustratos para catalizar una reacción y el producto sale. Okay. Durante el catálisis, la enzima puede participar en reacciones químicas, pueden cambiar su conformación, su forma, pero al final es igual a la enzima inicial. Ok. En este caso, ustedes necesitan algunos materiales. Este incluye colorante de alimentos, hipoclorito de sodio. Ese es el cloro comercial que probablemente ya tiene en la casa. Bicarbonato de sodio, otra vez, ya lo tiene en casa. Agua, tabletas de Alka-Seltzer, peróxido de hidrógeno, 3% volumen. Este se puede encontrar en la mayoría de los supermercados, algunos mini supers y en todas las farmacias. Levadura, cualquier supermercado debe tener este. Manzana, jugo de limón o vinagre y aceite. Este puede ser cualquier tipo de aceite de la cocina. Aceite vegetal, aceite de girasol, aceite de oliva, cualquiera. Este procedimiento es relativamente fácil. La parte que es un poco diferente es que ustedes van a descargar esta aplicación. ¿Okay? Ese es para que puedan registrar los colores en formato RGB. Es decir, que pueden cuantificar el color de la mezcla. ¿Okay? Entonces, elige una superficie con un color uniforme y que es distinto al tinte que va a utilizar. Ese es el consejo número 1 que se encuentra en el aula virtual. Es mejor si usted encuentra tinte amarillo, por ejemplo, en su casa. Es mejor que la superficie
tiene el color complementario, que sea, si recuerdo bien, es azul. Entonces, no tiene que ser exactamente el color complementario, pero va a tener resultados mejores si pueden utilizar el color complementario del tinte, ¿okay? Para el color del fondo. Y otra vez queremos que la superficie no refleja bien la luz. Y vamos a notar que empieza con un blanco cuando solo tiene el agua. Después agrega su colorante, una agitación para que la mezcla sea homogénea. Rojo y azul en otros experimentos ha funcionado mejor. Y si es muy oscuro, puede utilizar un poco de bicarbonato de sodio. Lo que ustedes van a utilizar es la absorbancia para determinar la concentración del colorante. ¿Okay? Entonces, para calcular absorbancia, tenemos el negativo logaritmo del valor medido por su aplicación cuando tiene la mezcla sobre el color medido por el blanco. ¿Okay? El blanco es cuando es solo el agua, tal vez con el cloro en el vaso. Un momentito. Okay. Entonces, lo que podemos medir, básicamente la idea aquí es en el vaso vamos a tener nuestra disolución. La disolución aparece rojo, por ejemplo, si tenemos el colorante rojo. Este aparece rojo porque absorbe el color complementario. ¿Okay? Entonces, esta absorción ok, entonces este es rojo. La disolución es roja porque absorbe el color complementario. Que el color complementario a rojo es verde. Básicamente la luz blanca incluye todos los colores y más longitudes de onda que son fuera del espectro visible. Ese choca contra el objeto, parte de la luz está absorbido, en este caso la luz verde está absorbido y los demás colores se reflejan. Nuestros ojos, cuando vemos todos los colores excepto verde, el cerebro lo va a interpretar como rojo. ¿Ok? Entonces, la absorbancia, esta absorbancia que podemos medir, cuantificar con el celular, con la aplicación, esta absorbancia es proporcional a la concentración del tinte.
¿ok? O del colorante. ¿Ok? Entonces, no vamos a calcular cuál es exactamente la concentración del colorante, pero dado que mayor concentración nos da mayor absorbancia, menor concentración nos da menor absorbancia, podemos utilizar absorbancia en nuestros análisis, en el gráfico, para determinar si tenemos algo lineal con el logaritmo natural o si tenemos algo lineal con 1 sobre la absorbancia. ¿Y qué podemos concluir? Vamos a imaginar que cuando hacemos los datos, nos da algo que se ve como este, con el logaritmo natural de la absorbancia, y algo que se ve como así, con 1 sobre la absorbancia, por ejemplo. ¿Qué estamos tratando de determinar con esos dos gráficos? Lo que hay que hacer es calcular si tenemos una línea de tendencia y este nos da un R cuadrado, digamos que este es 0,98, por ejemplo, y tal vez el otro nos da un R cuadrado igual a 0,87. El R cuadrado más cerca a 1 indica el mejor modelo. Por lo tanto, en este caso, esa será una reacción de primer orden. ¿Okay? Si tenemos el mejor valor de R cuadrado con 1 sobre la absorbancia, este nos indica que es de segundo orden. Muy sencillo. Okay. En la cinética del reloj de yodo, ustedes van a utilizar este laboratorio virtual. Yo sé que funciona en Internet Explorer y también en Google Chrome. Puede ser que sirven otros, pero en esos dos sí va a funcionar, pero hay que permitir el uso de Flash. Entonces, al principio va a darle un error, pero si usted permite Flash, va a aparecer algo así. ¿Okay? Lo que ustedes van a hacer en este es seguir las instrucciones agregando cierta cantidad de agua y todos los reactivos. ¿Okay? El cronómetro puede ser en su celular o puede ser simplemente en la aplicación. ¿Okay? Cuando la primera gota del último reactivo toca la disolución, ustedes van a inicializar. Entonces, veamos aquí. Yo voy a tener 40, aquí ustedes pueden ver. Tengo aquí, tal volumen de agua y tal cantidad de cada reactivo
y temperatura. ¿Okay? Cuando yo hago un cambio de uno de esos, si me permite, tal vez tengo que recargar. No, reset. Esa es la razón. Ok, entonces puedo elegir el volumen de agua, volumen de varios reactivos. Okay. El volumen total va a variar. Y cuando yo hago start, cada uno está agregado en un orden específico. Aquí tenemos el cronómetro. Entonces, cuando el último reactivo toque, voy a poner este y esperamos. Y esperamos, y esperamos, y esperamos. Azul. Entonces, en 18 segundos, el color se transformó en azul. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo en esta reacción? Tenemos, bueno, el agua es un disolvente, no se preocupe por eso. La reacción que queremos investigar es 2-yoduro acuoso más S2O8, 2 negativo acuoso, va a formar yodo acuoso más 2SO4, 2 negativo. ¿Okay? Esta reacción es lenta y no involucra ningún cambio de color, producción de gas, no cambia la cantidad de, no, sí cambia un poco la cantidad de iones en disolución, pero es un poco difícil monitorear el progreso de esa reacción. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es un truco, porque sabemos cuál es la concentración inicial de los dos reactivos, porque vamos a tener la concentración de este, por ejemplo. Entonces, para calcular la concentración inicial, este es igual a, entonces, con esos puntos elegidos, vamos a tener la concentración es 1,0 molar yoduro de potasio. He elegido 12 mililitros. Y el volumen total es 100 mililitros. Entonces, esta es la concentración inicial de yoduro. ¿Okay? La inicial. Y voy a hacer este para los otros reactivos. Es decir, inicial. Apenas mezclamos las 3 probetas. ¿Cuál es la concentración justo antes de que cualquier sustancia pueda reaccionar? ¿Okay? Ese es el primer cálculo que hay que hacer. Después, hay que darse cuenta que la razón de que hay un cambio de color es porque a ver si puedo cambiar este color. Aparentemente no. Ok. Entonces, el yodo producido aquí, va a reaccionar con un exceso de yoduro para producir
triyoduro. Y vamos a notar que tenemos almidón. Almidón forma un complejo con el triyoduro. Y ese complejo es azul. ¿Okay? Entonces, el momento de que tenemos una gran cantidad de yodo hecho por esta primera reacción, el yodo va a reaccionar con el exceso de yoduro. Entonces, este yoduro está en exceso. ¿Sí? Y ese va a formar un color azul por el complejo con almidón. Pero lo que queremos saber es cuánto tiempo nos hace falta para consumir el S2O8. ¿Ok? Entonces tenemos otra reacción química para consumir el yodo. Entonces, yodo más el S2O3, 2 negativo. Este va a devolver el yodo hasta a yoduro. Todo es acuoso. Okay. Entonces, teóricamente, el yoduro estará reducido a yodo en esta reacción. El yodo producido tiene dos opciones. Puede reaccionar con otro yoduro para producir el triyoduro y el color. O este yodo puede reaccionar en esa tercera ecuación y está revertido a yoduro. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos reacción, voy a llamar reacción A, B y C. Cuando tenemos los reactivos de A y C presente con el yoduro, lo que vamos a tener es un ciclo en que el yoduro pasa a ser yodo por ecuación A. Este es relativamente lenta. La reacción C va a devolver el yodo a yoduro. Y esta reacción es rápida.
Entonces, andamos consumiendo el yoduro a yodo y después el yodo a yoduro. Entonces, el yodo y yoduro están haciendo este ciclo. ¿Okay? Pero cuando se consume este compuesto, aquí, eventualmente, se consume este reactivo. Y por lo tanto, reacción C no puede suceder. Entonces, este yodo va a reaccionar con otro yoduro para formar el triyoduro que forma el complejo azul con almidón. Okay. Esta reacción aquí también es rápida. Entonces, lo que ustedes van a tener es la cantidad de tiempo para que reacción A ha producido una cantidad de yodo suficiente para consumir todo el reactivo de C. ¿Okay? Estamos estudiando reacción A en azul. Y queremos saber el orden de esta reacción y calcular su constante de rapidez. Reacción B y C están allá solo para visualizar el avance de reacción A. ¿Okay? Entonces, cuando este color va, este color azul aparece, es porque la concentración de yodo producido en reacción A es igual, este es la misma yodo, estaba producido en reacción A y consumido rápidamente en reacción C. Está consumido por ese reactivo y este reactivo eventualmente está completamente consumido. ¿Okay? Cuando se consume este reactivo, el yodo producido entra a reacción B y resulta en la formación del complejo azul. Entonces, el tiempo que requiere para formar el color azul, que en este caso es 18 segundos, este es el tiempo en que la misma concentración de este reactivo que ustedes van a calcular aquí siempre es esta concentración por este volumen entre el volumen total. ¿Okay? Y el volumen total va a variar con sus experimentos, o puede ser, depende de cómo se lo elegí. Entonces, esa es la concentración de yodo producido, que es igual a
Perdón. Copié mal la estequiometría aquí. Ese tiene un 2. Y ese es muy importante. Ese es el tiosulfato. Tiosulfito, yo pienso. ¿Ok? Este va a desaparecer por cada 2 de esos. Se consume un yodo. Entonces, tenemos esta concentración. Hay que dividirlo entre 2 para tener la concentración de yodo producido en reacción A. La concentración de yodo producido es igual a la concentración de este reactivo consumido. Pienso que es el perdisulfato, pienso. Y es la mitad de la concentración de yoduro consumido. ¿Ok? Entonces, la estequiometría es muy importante. Entonces, dado que esta es la velocidad, esa es reacción A, es lo que queremos estudiar. Sabemos que la rapidez de esta reacción la rapidez es igual a el cambio de yodo, la concentración de yodo sobre cambio de tiempo. Y este es igual a el cambio de la concentración de tiosulfito. Voy a hacer ese en otro color. El negativo, por ser un reactivo, es esta reacción C. Pero tomando en cuenta la estequiometría, vamos a poner un 2 allá. ¿Ok? Y este es la rapidez utilizado para determinar el orden de la reacción. Entonces, delta T es este. Este es delta T. En ambos casos. Siempre tenemos el mismo delta T. Okay. Este cambio de concentración de S2O3 se calcule con es 0 menos C1 V1 sobre V2 es igual a negativo. C1 es 0,005 molar, V1 es 10 mililitros y V2 en este ejemplo
es 100 mililitros. ¿Ok? Entonces, el cambio de la concentración es negativo, pero aquí en la ecuación tenemos negativo, por lo tanto, la rapidez de la reacción al final es positivo. ¿Ok? El negativo de un negativo, esos dos van a cancelar para que sea positivo. Ok. Entonces, estamos haciendo algo un poco raro. Estamos mezclando dos leyes de rapidez. Pero básicamente, dado que reacción B y reacción C son muy rápidas, especialmente en comparación a reacción A, vamos a asumir que el momento que se consume por completo el tiosulfito, vamos a tener la formación del yodo que forma el trioduro y vemos el color azul. ¿Ok? Entonces es una aproximación, pero la aproximación es válida por la precisión que nosotros tenemos en esta práctica. ¿Preguntas? Por mi parte no, profe. Ok. Recuerde que ustedes están trabajando en este informe en parejas, entonces pueden compartir las partes que están hechas en casa y trabajar juntos en esos cálculos. Y me avisa, aunque no podemos ver material nuevo la próxima semana, con mucho gusto me avisa si quieren horas de consulta. Que le vaya muy bien. Y espero que todos descansen y puedan recuperar al menos un poco del estrés de esa temporada en la semana que sigue. Bueno, profe, gracias. Gracias. Chao.